Tenía apenas 16 años y ya le había arrebatado la vida a varios niños. No robaba por necesidad, no mataba por escapar. Lo hacía porque disfrutaba ver sufrir a sus víctimas. Mientras muchos lo veían como un adolescente de aspecto inofensivo, detrás de esas enormes orejas y esa baja estatura se escondía una de las mentes criminales más inquietantes de la historia de América Latina. Pero, ¿qué señales pudieron anticipar esa violencia? ¿Existían indicios en su personalidad que hoy podríamos identificar? ¿Y qué nos revela la escritura sobre la mente de un criminal serial? Bienvenidos a Historia detrás de una escritura, el espacio donde las letras dejan de ser simples trazos y se convierten en huellas de la mente. Yo soy Edith Franco y hoy conoceremos la historia de Cayetano Santo Godino, mejor conocido como el petizo orejudo. Cada trazo que una persona deja sobre el papel es una revelación, no de sus crímenes, sino de su mente, sus miedos, de lo que esconde. La escritura no perdona. Y hoy vamos a leer entre líneas. Porque la letra nunca miente. Aunque el asesino jure que sí. Esto es Historia detrás de una escritura. Pero no solo conoceremos sus crímenes. Hoy iremos más allá. Analizaremos una carta escrita por él durante su encarcelamiento para descubrir qué nos puede revelar su escritura sobre su personalidad y su estado emocional, porque detrás de cada trazo puede esconderse una historia. Una ciudad que crecía a un ritmo acelerado gracias a la llegada de miles de inmigrantes europeos. Las calles estaban llenas de pobreza, enfermedades y violencia cotidiana. Para muchas familias, sobrevivir era una lucha constante. Y sería precisamente en ese escenario donde comenzaría una de las historias criminales más perturbadoras de la Argentina. El 31 de octubre de 1896 nació Cayetano Santos Godino. Era hijo de inmigrantes italianos que llegaron al país buscando una vida mejor. Pero la realidad fue muy distinta. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, la violencia y el abandono emocional. Diversos relatos de la época describen a un padre alcohólico y agresivo, mientras que su madre apenas podía hacerse cargo de sus hijos. Desde muy pequeño comenzó a mostrar comportamientos que llamaban poderosamente la atención. No eran simples travesuras, no era el comportamiento habitual de un niño inquieto. Disfrutaba provocar incendios, maltrataba animales, mostraba una fascinación por el sufrimiento ajeno y reaccionaba con una agresividad difícil de controlar. Con el paso del tiempo, aquellos episodios dejaron de ser hechos aislados. Comenzaban a formar un patrón. Un patrón que, visto desde la actualidad, representaba señales de alarma muy importantes. Pero en aquella época, poco se sabía sobre la salud mental infantil, mucho menos sobre perfiles criminales. Nadie imaginaba que ese pequeño de baja estatura terminaría convirtiéndose en uno de los más temidos de la historia criminal argentina. Mientras otros niños jugaban en las calles, él parecía encontrar placer en provocar dolor, y esa diferencia sería el inicio de una escalada de violencia cada vez más difícil de detener. Con apenas 10 años, comenzaron las primeras agresiones. Al principio, fueron ataques aislados. Después, los episodios empezaron a repetirse con mayor frecuencia. Las víctimas eran, en su mayoría, niños pequeños.
Niños que jamás imaginaron que aquel adolescente de apariencia frágil pudiera representar un peligro tan grande. Entre 1906 y 1912, la ciudad comenzó a vivir con miedo. Cada nuevo ataque aumentaba la preocupación de las autoridades y de los habitantes de Buenos Aires. Nadie entendía quién estaba detrás de aquellos hechos, ni mucho menos cuál era el motivo. No existía un beneficio económico, no había venganza, ni mucho menos había una explicación lógica. Parecía existir solamente la necesidad de provocar sufrimiento. Y precisamente esa ausencia de un móvil aparente fue lo que convirtió el caso en uno de los más desconcertantes de sus tiempos. La prensa comenzó a seguir cada uno de los acontecimientos. Los periódicos hablaban constantemente de aquel joven de baja estatura y grandes orejas. Muy pronto recibiría el apodo con el que pasaría a la historia: el petizo orejudo. Pero lo más sorprendente aún está por ocurrir. En un intento desesperado por encontrar una explicación para aquella conducta violenta, algunos médicos formularon una teoría que hoy pudiera parecer absurda. Creían que el tamaño y la forma de sus orejas podrían estar relacionadas con su comportamiento criminal. La medicina de aquella época todavía estaba influenciada por teorías que buscaban explicar la delincuencia a partir de las características físicas de una persona. Y convencidos de esa idea, decidieron operar. Le cosieron las orejas hacia atrás con la esperanza de que aquello modificara su conducta. Pensaban que corrigiendo su aspecto físico, también corregirían su mente. Pero estaban completamente equivocados. La cirugía no cambió absolutamente nada, porque el problema nunca estuvo en sus orejas, estaba en su mente. A medida que pasaban los meses, los ataques comenzaron a ser más frecuentes y más violentos. La ciudad de Buenos Aires vivía con temor. Las familias procuraban que sus hijos no salieran solos a las calles. Cada nuevo caso aumentaba la incertidumbre. Nadie sabía quién sería la siguiente víctima. Y mientras la policía intentaba encontrar al responsable, Cayetano continuaba actuando con una aparente normalidad. Su aspecto físico hacía que pocas personas sospecharan de él. Era un adolescente de baja estatura, delgado, callado, con un rostro que difícilmente hacía pensar en alguien capaz de cometer actos tan violentos. Sin embargo, detrás de esa apariencia existía una personalidad profundamente perturbada. Con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a encontrar un patrón. La mayoría de las víctimas eran niños. Muchos de ellos eran atacados cuando se encontraban solos. Algunos sobrevivieron para contar lo ocurrido. Otros no tuvieron esa oportunidad. La presión social aumentaba. Los periódicos dedicaban cada vez más espacios para el caso. El miedo se había apoderado de la ciudad. Finalmente, el 3 de diciembre de 1912, todo cambió. Ese día, Cayetano intentó atacar a otro menor. Sin embargo, varias personas advirtieron lo que estaba ocurriendo y lograron detenerlo antes de que pudiera escapar. Cuando fue entregado a las autoridades, comenzó una investigación mucho más profunda. Muy pronto, descubrieron que aquel joven de apenas 16 años estaba relacionado con una serie de ataques que llevaba años aterrorizando a Buenos Aires. La noticia causó conmoción. Nadie podía creer que detrás de aquellos crímenes estuviera un adolescente. Durante el proceso judicial fue sometido a diversas valoraciones médicas. Los especialistas de la época intentaban comprender qué ocurría en su mente. Algunos lo consideraban como una persona con alteraciones mentales. Otros pensaban que solamente era un individuo extremadamente peligroso. Lo cierto es que ninguna explicación lograba responder una pregunta que sigue vigente hasta nuestros días. ¿Cómo se forma un criminal serial? Finalmente, fue declarado responsable de múltiples delitos y condenado a prisión perpetua. Su destino quedó marcado para siempre. Años más tarde,
fue trasladado al penal de Ushuaia, un lugar rodeado de montañas, frío, hostil, conocido como la cárcel del fin del mundo. Ahí pasó gran parte de su vida, lejos de la sociedad, lejos de las calles que alguna vez recorrió. Pero incluso tras los muros de aquella prisión, su historia aún no había terminado, porque durante su encarcelamiento escribió varias cartas, y una de ellas ha llegado hasta nuestros días. No se trata únicamente de un documento histórico, es una ventana hacia su mundo interior, una oportunidad para observar cómo una persona expresa sus emociones a través de la escritura. Y eso es lo que hace tan interesante este caso desde la perspectiva grafológica. Antes de comenzar el análisis, déjame recordarte que la grafología no puede determinar si una persona es criminal o no. La escritura no permite diagnosticar delitos, ni sustituye una evaluación clínica o psiquiátrica. Lo que sí puede hacer es mostrar indicadores que van relacionados hacia la personalidad, el manejo emocional, la forma de reaccionar ante la presión y ciertos patrones de comportamiento. El análisis que veremos a continuación debe entenderse siempre junto con el contexto histórico y la información documentada sobre el caso. Ahora sí, observemos la carta. Lo primero que leemos es una frase que inmediatamente llama la atención. Tengo miedo que ustedes me manden al hospicio de la Merced. Una frase aparentemente sencilla, pero ¿qué está intentando comunicar realmente? ¿Era el miedo auténtico de un hombre que temía perder la razón? ¿O era una estrategia para despertar compasión y modificar el trato que recibía? Para responder esas preguntas no basta con leer las palabras. También debemos observar cómo fueron escritas. Y el primer elemento que salta a la vista, y que es uno de los más importantes de toda la carta, es la presión del trazo. Veamos qué nos revela. Los trazos ejercen una presión fuerte sobre el papel. En grafología, la presión representa la energía psíquica con la que una persona vive y expresa sus emociones. Cuando esa presión es excesiva o muy marcada, puede indicar una gran carga emocional interna, tensión, impulsividad, dificultad para contener las emociones, incluso resentimiento o ira acumulada. En el caso del petizo orejudo, esta presión intensa resulta especialmente significativa cuando la relacionamos con su historia de vida y con los hechos por lo que fue condenado. No significa que una presión fuerte convierta a alguien en un criminal, pero sí puede ser un indicador de una personalidad que experimenta sus emociones con gran intensidad. Y eso es precisamente lo que observamos en esta escritura. Tengo miedo que ustedes me manden al hospicio de la Merced. A simple vista, parece una frase de preocupación. Sin embargo, cuando analizamos la manera en que fue escrita, percibimos algo más. No solo leemos miedo, también observamos una importante carga emocional, como si la tensión hubiese quedado atrapada entre cada uno de los trazos. Pero la presión no es el único aspecto que llama la atención. Hay otro elemento que aparece repetidamente: los ángulos. Observemos la letra. En lugar de ser redondeadas y suaves, presentan terminaciones marcadas y formas angulosas. En grafología, los ángulos suelen asociarse con una manera más rígida y combativa de enfrentar el entorno. Puede reflejar hostilidad, rigidez emocional, escasa flexibilidad y una tendencia de reaccionar de forma defensiva y agresiva. Pero nuevamente, esto no constituye una prueba de criminalidad, pero al relacionarlo con el contexto de la vida de Cayetano, se convierte en un elemento digno de análisis. Ahora, fijemos nuestra atención en otro detalle: la organización del escrito. Las líneas no mantienen una estructura uniforme. Los espacios resultan irregulares. Existe una sensación de desorden. La escritura parece avanzar sin una organización clara. Desde la perspectiva grafológica, este tipo de distribución puede relacionarse a conflictos internos,
inestabilidad emocional y dificultad para mantener un adecuado control de los impulsos. Es una escritura que transmite tensión, caos y poca armonía, como si el mundo interno de quien escribe también estuviera desorganizado. Pero aún hay un aspecto más que merece nuestra atención: el tamaño de las letras. Si observamos cuidadosamente, notaremos que algunas son considerablemente más grandes que otras. No existe una regularidad constante. En grafología, estas variaciones pueden sugerir desequilibrios en la autoimagen, momentos en los que la persona intenta proyectar seguridad y otros en los que aparecen sentimientos de inferioridad o inseguridad. Es decir, una personalidad emocionalmente inestable. Hasta este momento hemos observado una presión intensa, trazos angulosos, desorganización y cambios importantes en el tamaño de la letra. Cada uno de estos indicadores por separado tienen múltiples interpretaciones, pero cuando aparecen juntos, comienzan a formar un patrón compatible con una personalidad impulsiva, emocionalmente conflictiva y con dificultades para controlar sus reacciones. Sin embargo, todavía queda un último elemento que considero especialmente revelador: la ansiedad. Y para comprenderla, necesitamos volver una vez más a revisar la carta. Tengo miedo que ustedes me manden al hospicio de la Merced. Más allá del contenido de esta frase, existe otro aspecto que resulta especialmente interesante: la forma en que fue escrita. En algunos sectores del documento se observan ligeramente irregularidades, temblores y pequeñas deformaciones en los trazos. En grafología, este tipo de características pueden relacionarse con estados de ansiedad, tensión emocional o una importante sensación de amenaza. Cuando además analizamos el contenido del mensaje, encontramos una palabra que se repite de manera implícita durante toda la carta: miedo. No necesariamente el miedo que cualquiera de nosotros experimentaría en una situación difícil, sino el miedo de una persona que se enfrenta a la posibilidad de perder el poco control que aún conserva sobre su vida. Ahora bien, ¿ese miedo que él sentía era auténtico o estaba intentando provocar compasión en aquellos que decidirían su futuro? Es imposible responder estas preguntas únicamente a través de la escritura. Sin embargo, la combinación entre el contenido del mensaje y los gestos gráficos nos permite observar una personalidad emocionalmente alterada y sometida a una fuerte tensión interna. Hasta ahora, hemos encontrado diversos indicadores: una presión intensa, trazos angulosos, desorganización espacial, cambios en el tamaño de las letras y rasgos compatibles con ansiedad. Cuando todos estos indicadores aparecen reunidos en una misma escritura, el análisis adquiere una perspectiva mucho más amplia. Desde el punto de vista grafológico, la escritura atribuida a Cayetano podría sugerir una personalidad caracterizada por una fuerte impulsividad, escasa tolerancia a la frustración, conflictos emocionales profundos, baja estabilidad interna y dificultades para controlar sus impulsos. Es importante insistir en algo: la grafología no determina si una persona es delincuente o criminal. Existen miles de personas con algunos de estos indicadores que jamás cometerán un delito. Por eso, en este caso, el análisis resulta especialmente interesante, porque los indicadores grafológicos pueden compararse con una historia ampliamente documentada por la criminología. Y es precisamente esta combinación la que convierte este caso en un material de enorme interés para quienes estudiamos la escritura. Después de pasar gran parte de su vida en prisión, Cayetano Santos Godino murió en 1944. Nunca recuperó su libertad.
Su nombre quedó registrado como uno de los casos criminales más perturbadores de la historia argentina. Pero quizá lo más inquietante es que, más de un siglo después, todavía podemos asomarnos a una parte de su mundo interior, gracias a algo tan cotidiano como una hoja de papel y un puñado de palabras escritas con su propia mano. La escritura puede conservar emociones, conflictos, temores y formas particulares de relacionarse con el mundo. Es una huella psicológica que en ocasiones permanece incluso cuando la persona ya no está. Y eso es justamente lo que hace tan fascinante el estudio de la grafología. Porque detrás de una firma, detrás de una carta o detrás de un simple trazo, puede esconderse mucho más de lo que imaginamos. Si este análisis te resultó interesante, te invito a suscribirte, compartir este episodio y dejarme en los comentarios qué otro personaje histórico o criminal te gustaría que analizáramos desde la perspectiva grafológica. Soy Edith Franco y esto fue Historia detrás de una escritura, porque al final las letras siempre dicen la verdad. Hasta la próxima. Bye bye.